corresponde que al final se han transformado a favor de los dos primeros candidatos, en efecto, como mencionaba el compañero Heinz, se han llevado directamente una mayor cantidad de porcentaje en votación, donde sabemos que ganó con el 55% el señor, bueno, el presidente actual. Y también aumentó, obviamente, Mesa, pero había una diferencia considerable en ese aspecto. No sé en qué momento las encuestadoras se han vuelto en agentes especuladores del voto, ya que ellos presentan una cierta cantidad de un margen de error, según ellos un margen pequeño sobre la estadística que manejan. Y con el conocimiento que tengo por haber trabajado con algunas empresas encuestadoras, no puede existir ese tema de esa diferencia, que en tu última encuesta tengas una diferencia de 35%, pero que el candidato gane con un 55%. Eso quiere decir lo alarmante de hacer encuestas por encargo. Eso demuestran estas empresas, ya que esa diferencia, porque tienen un margen de error del 3-4%, entonces no podría ser de 20 puntos entre el candidato ganador de la última encuesta con la votación final. Estamos tomando en cuenta como otro punto que el tema de la plurinacionalidad se ha tomado más como una folclorización más que una realidad. El MAS en estos 20 años lo ha utilizado para el prebendalismo, porque todos los proyectos Evo Cumple, los proyectos UPRE, que hacían canchas, que hacían colegios y demás, eran siempre y cuando en municipios donde ellos ganaran. No han hecho obras en municipios donde ellos no han ganado. Eso quiere decir que el cuoteo de poder lo han transformado de otra forma. Si hablamos de los mal llamados neoliberales que hacían sus mega coaliciones y demás, lo han realizado de una forma para cooptar el poder, ¿no? Para tener sectores de poder. Y este gobierno lo ha hecho de otra forma, pero al final han agarrado y han, si vale el término, prebendalizado, aunque no sería una prebendalización, de los proyectos. Para ello tenemos el Fondo Indígena, cómo lo han manejado, municipios fantasmas, que, que mucha gente, hasta el momento, esa corrupción sigue vigente, no ha sido investigada. Pero bueno, entonces, en este punto que estamos viendo, ninguno de los candidatos va a tomar el tema de la plurinacionalidad, ya que se ha folclorizado este asunto y, sinceramente, en mi percepción, les está restando votos incluso en sectores alejados. Entonces, la visión de este momento es girar el timón. Esa sería mi primera intervención. Gracias. Gracias a ti, José. Entonces está Juan Manuel y luego también Manuel Guerra. Adelante. Bueno, James, buenas noches a todos los presentes. Bueno, quisiera hacer énfasis en algo que iniciaste tu disertación, es sobre este spot publicitario del control, que todos deberían resguardar un voto. Y aparentemente esto me pareció interesante y quisiera hablar de la legitimidad que hay a todo esto. De alguna manera va a cuestionar este tipo de control social que va a haber. En primer lugar, Bolivia es uno de los países, creo que es el único que tiene una ley similar, es la ley 341 de control social. Es una ley bastante ambigua que las versiones que están circulando por internet prácticamente están todas mal hechas, pero básicamente la idea es que
da la facultad y las atribuciones a la sociedad civil a cuestionar al gobernante, tratar de entender la legitimidad y cómo ésta debe funcionar desde el suelo y la base, que sería el ciudadano común y corriente. ¿A qué lleva todo esto? Que viendo el trasfondo de esta ley, que es la que faculta desde una persona individual, si lo sabe justificar, hasta organizaciones, de la sociedad civil, ONGs, etcétera, que se inmiscuyen en aspectos de control social del Estado, específicamente en ciertos actos administrativos. Esto es lo que podríamos ver esta norma, si bien no la menciona, pero sería un gran ejemplo, María Galindo, que es la que va a hacer este tipo de control social a todo tipo de institución y prácticamente se le puede tiene la facultad de entrar a cualquier organización. Quiero llegar a todo esto es que Bolivia se convierte en uno de los países pioneros en crear este tipo de control. Pero ¿qué es lo que, al menos dentro de mi perspectiva, qué es lo que esconde o cuál es el metalenguaje que existe debajo de este aparente control social o de esta democratización excesiva? Que de alguna manera todas las instituciones y organizaciones van a carecer cualquier tipo de legitimidad que ya hubieran tenido en el pasado. Las organizaciones gubernamentales que se dedican a estos, o sea, perdón, las organizaciones civiles que se dedican a esto, de alguna manera tienen un interés secundario, un interés de trasfondo, y uno de estos es obviamente tener cierta participación en la institución pública, también una participación en la misma elección, como podemos ver en el dicho spot publicitario, que según lo que he visto no es, es un órgano estatal, pero la misma ley faculta a que las mismas instituciones den fondos para que existan programas de concientización sobre este aparente control social, lo cual uno tal vez podría cuestionar de que este control social es básicamente una cortina de humo porque simplemente estarían siendo financiados por el mismo ente al que tendrían que controlar, pero al mismo tiempo el alcance de la ley es bastante amplia, abunda tanto en sectores sociales, civiles, pero que todo esto confluye a que entendemos de que el Estado ya no es esa figura a la cual uno debe someterse y el gobernante de turno ya no es aquel que uno debería estar sometido políticamente. Obviamente, el trasfondo y los pequeños antecedentes que hay sobre normas similares en países, es bastante curioso que hay una ley no de tal alcance, pero hay un remanente similar que ocurre en Brasil por los 80 después de un periodo militar, que la intencionalidad de este tipo de proyectos simplemente era deslegitimar al poder, tratar de entender de que el poder autoritario es malo y que a partir de ahí el ciudadano debe estar consciente y tener que tener esa doble carga de simplemente ser partícipe y al mismo tiempo controlador de lo que sería un ente estatal. Y a lo que quiero llegar a esto y al tema de las elecciones es que a día de hoy, gane quien gane, va a estar sometido constantemente bajo esta nueva lupa que se le cataloga como un actor completamente inmiscuido en la política y obviamente aquí van a utilizarlo organizaciones con intereses que son la mayormente partidos políticos. El caso de Argentina es un caso paradigmático que al menos a mí he tratado de verlo y estudiarlo con mucha rigurosidad, el caso argentino. Y parece que los candidatos tomaron iniciativas similares, aunque no había una ley, pero que de alguna manera les obligaba ya desde el principio a dudar de las próximas elecciones si su candidato no resulta ser ganador. A lo que quiero concluir es que en la actualidad parecería que el gobernante o el presidente que va a ser de elegido de turno nunca va a tener una plena legitimidad porque su legitimidad ya está siendo cuestionada incluso antes de haber ganado las elecciones o haber perdido las elecciones. Cada vez más nos estamos inmiscuyendo en una constante incógnita de qué es la legitimidad en el poder y cómo entendemos que esta legitimidad puede funcionar en base a las doctrinas de la democracia más clásicas que existe sin caer en relativismos o intereses particulares que parecería que es lo más común en la actualidad. Con eso concluyo. Muchas gracias. Sí, rescatar un elemento quizás acerca de esto de los controles, ¿no? Y me hacía recuerdo a lo que ha sido el proceso electoral en Venezuela y cómo las elecciones
incluso con todo este montaje que se ha hecho sobre la candidata Corina Machado, que bueno, no era candidata, sino al anular su candidatura es que dio paso, apoyo a otro candidato que bueno, es tan famoso que valga la ironía, no me acuerdo su nombre, eh, pero que según el día de las elecciones, según los conteos que ellos tenían de estos supuestos controles sociales y demás, postulaban a este candidato opositor a lo que es el régimen de Maduro, pues como ganador y por un amplio margen. Y quien estuviese en contra de eso, pues directamente era chavista. Estaba en contra del pueblo, se decía. Esto motivó una especie de llamada hacia que la gente se preparara, tomara lo que son instancias gubernamentales, electorales y demás de lo que es la realidad venezolana, que por último empujaban hacia una especie de desestabilización como tal para ya supuestamente legitimar eso que en urnas se había dado. Posteriores investigaciones luego indicaron que este tipo de documentaciones vertidas por las redes, dadas por este supuesto control social, habían sido dadas, por lo menos las terminales desde donde se han distribuido este tipo de fotos de actas contadas, anuladas y demás, pues eran de procedencia primero extranjera, no estaban en territorio venezolano, por un lado, y por el otro dice, tenían manipulaciones. Uno que conoce de lo que es los diseños y demás de imágenes, captura de pantallas y demás, dice que podría encontrar ahí huellas de cómo es que se han alterado estas actas de manera digital desde lugares que no eran la territorialidad venezolana y que luego se han rebotado hacia estos celulares supuestos de control social para, en últimas, tratar de legitimar objetivamente esta supuesta revuelta que iba en contra de lo democrático y demás. Sin embargo, estos llamados hacia lo que era esa mayoría que ganó al régimen de Maduro, se decía, en últimas, pues no acabó por salir de las calles. Dicen que fue el poder militar, pero bueno, en Bolivia también hay poder militar y acá movimos algunas cosas y pues no hubo, diríamos, semejante zafarrancho como en allá. Estaríamos quizás, una pregunta legítima sería a una apertura de una nueva experiencia de esas características o incluso mayores. Y con esto, a ver, para que vayamos reflexionando. Estaba un compañero también, no sé, Manuel Guerra era, ¿no? Te cedemos el micrófono. Adelante. Compañero Manuel, si su micrófono, por favor. Bueno. Mm, bueno, levanta la mano entonces si es que quisiera intervenir. Quizás ya no hubo. Bien, entonces otro tema que estaba agarrando José Estrelli es este, ¿no? Llama la atención de cómo es que todavía algunas afirmaciones de René Zabaleta cobran pues carne y hueso en nuestra realidad, pese a que él se ha referido hacia lo que fue la realidad de la Bolivia de mediados y hasta entrando a finales del siglo XX. Como espero que en el primer cuarto del siglo XXI todavía esta sentencia que sacaba de la realidad boliviana y que carece de una cultura estadística, pues hoy por hoy también en lo que son las encuestas y el contraste que va a ser con el conteo electoral dentro de 2 semanas es evidente. Esta falta de formalidad, sobre todo en los sectores más alejados, rurales, también tiene que ser vista desde un sentido de sospecha, porque
siempre estos sectores, cuando se les ha venido a supuestamente